Bienvenidos una vez más, queridos amantes del misterio, el terror y lo desconocido, a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de vampiros. Pero no los vampiros de ficción, sino vampiros reales. Te voy a presentar 5 vampiros históricos que existieron en la vida real. Los vampiros llevan entre nosotros desde hace milenios, aunque no de la manera que piensas probablemente. Hoy los vampiros forman parte de la historia real de la humanidad, y aquí te daré algunos ejemplos. Dejemos de lado las versiones ñoñas de hoy día. Los vampiros como Edward Cullen, Lestat o incluso Alucard no le durarían ni un segundo a los vampiros antiguos. Vampiros de verdad. Pero, un momento. ¿Acaso estoy insinuando que existieron en la realidad? Bueno, la figura del vampiro lleva con nosotros desde hace mucho más tiempo, incluso que la historia escrita. Y sí, en cierto sentido, nos hemos topado con vampiros de verdad a lo largo del tiempo. Por supuesto, esto no se ajusta para nada a la visión que probablemente tengas de los vampiros. Vamos a hablar un poco de ellos, de su mito, de su figura y de su realidad. Como ya lo he dicho, en la historia existen personas señaladas y marcadas por el vampirismo. La historia ha recogido a algunas de ellas, todas enmarcadas en la violencia y, la gran mayoría de veces, la oscuridad. Pero, ¿dónde acaba la historia y comienza el mito? En Kringa, un pueblo de la antigua región de Istria, hoy conocida como Croacia, vivió y murió un campesino llamado Jure Grando. Y volvió. Según se recogen los archivos, Jure, defenestrado en 1656 debido a una enfermedad, volvió esa misma noche como un Strigoi y estuvo aterrorizando al pueblo durante 16 años. Cuentan los documentos que atormentaba y violaba a su viuda, asaltaba a la gente y aterrorizaba a los niños apareciendo por la noche y asomándose por las ventanas. Varios lugareños se reunieron por fin, tras un tiempo, y trataron de dar caza al vampiro de Jure. Lo que consiguieron, no con una estaca, como dictamina el folclore, sino cortándole la cabeza y realizando un exorcismo. El caso de Jure Grando es importante dentro del mundo de los vampiros, por ser, probablemente, el primer caso documentado oficialmente de la historia. ¿Que existió? Lo sabemos. ¿Que algo ocurrió en Kringa? También. Pero, ¿qué pasó realmente? No siempre podemos apartar la oscuridad de los hechos pasados tiempo atrás. Los escoceses son amantes de los fantasmas y otras criaturas fantásticas, y no es de extrañar que posean varios vampiros en su folclore lleno de castillos y abadías ominosas regadas por la lluvia. De hecho, fue el castillo Slains en Cruden Bay el que inspiró a Bram Stoker para escribir Drácula. Pero ahora vayamos a Melrose. Entre las paredes de su derruida abadía, allá en 1138, cuentan los textos de Guillermo de Newburgh, que vivió un capellán nada ortodoxo. Este sacerdote gustaba de cazar a caballo con su jauría de perros, pero por sus excesos y su ineptitud como cura, fue llamado Hunderpretz, o el cura perro, o el cura cazador. O tal vez la traducción sea cazador. A mí me gusta decirle perro. Dicen que cuando murió no tenía otra cosa que hacer que volver como vampiro a atormentar a los ciudadanos de Melrose. También cuentan que los abades le dieron caza y lo expulsaron de este mundo mediante un hachazo en la cabeza y una pira funeraria. Volvamos a Europa del Este. El caso de Petar Blagojevich es uno de los mejores documentados del siglo XVIII sobre la histeria vampírica. El bueno de Petar vivió cerca de Kisilova, en Serbia, en tiempos complejos de guerra y conflicto, y como de costumbre en estos casos, murió para volver un día después a asesinar gente. Según contaron sus ciudadanos, Petar asesinó a 9 personas a lo largo de la semana siguiente a su muerte. Todos los finados eran encontrados en sus camas con restos de sangre y la garganta abierta o aplastada. La cuestión es que la histeria se apoderó del pueblo, que amenazó a la autoridad local para que tomara cartas en el asunto, pasando por encima de la autoridad municipal. El cuerpo de Petar Blagojevich fue exhumado, saltando la ley, y fue encontrado incorrupto y con señales de vampirismo, según relatan los documentos. El cuerpo fue empalado y quemado, y las autoridades superiores, debido a la gravedad del asunto, no tomaron represalias. Arnold Paole fue un militar en tiempos revueltos. Una noche, cuentan los informes, fue atacado por un vampiro, pero se salvó de convertirse en uno comiendo tierra de la tumba del monstruo. Sin embargo, cuando murió, tiempo después, volvió como un vampiro.
o eso dicen los lugareños. Al menos, el caso de Paole es especial porque fue el determinante que desencadenó la epidemia de vampirismo en la Europa del Este del siglo XVIII. Según las fuentes, el ataque de Paole a varios animales y personas habría causado la continuación de esta enfermedad, que afectó como mínimo a 16 personas más. Puesto que el miedo a los vampiros venía creciendo desde décadas atrás, esto levantó las alarmas entre las autoridades, que comenzaron a investigar, exhumar y realizar informes sobre los supuestos vampiros, cosa que solo ayudó a extender el rumor sobre la existencia de estos seres del Averno. En 1582, Johannes Cuntius, un respetado comerciante, se cayó de su caballo. A pesar de que los médicos hicieron todo lo posible por salvarlo, Cuntius se veía a sí mismo ardiendo en el infierno y finalmente falleció. Y en el momento del exitus letalis, un gato negro apareció por la ventana y se posó en su cama. 2 días después, según recogen las crónicas, su espectro comenzó a aparecerse por toda la villa de Silena y su visita era notada por todos debido a su horrible olor, mucho más maligno y desagradable de lo que las personas podían contar, según relatan. A diferencia de otros vampiros, Cuntius no se dedicó a beber sangre ni a matar gente, sino a molestar a las personas. En cierto sentido, Cuntius se identificaría actualmente más como un zombi que como un chupasangres. Pero por entonces no existían los zombis. Tras aguantar sus felonías unos meses, el pueblo decidió exhumar el cadáver de Cuntius y arrojarlo a la hoguera. Y se acabó el vampiro, porque muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Cuál fue el primer vampiro de la historia? Esta pregunta no tiene sentido si tenemos en cuenta el origen de estas criaturas mitológicas. La figura vampírica existe desde tiempos inmemoriales. Y es que antes de la existencia de un imaginario tan extenso y detallado como pueden recogerse en libros, obras, cines, cómics, etc., solo existía eso mismo, la imaginación. El vampiro, demonio o sombra era la personificación del mal. Los rasgos de los vampiros varían de una cultura a otra de una forma sorprendente. La forma de volver al mundo como espíritus horribles es muy diversa. La existencia de los vampiros recorre la tierra tanto en el tiempo como en la extensión, existiendo en prácticamente todas las culturas. Y lo único común no es que bebieran sangre, ni que no les diera la luz del sol, características mucho más modernas, sino ser el agente del mal. En algunas leyendas de vampiros, como la de Cuntius, estos seres se parecen más a otras criaturas como los zombies o demonios. También los hay familiares o relacionados con las hadas. El vampiro, junto al demonio, puede que sea la figura malvada y oscura más presente en toda la cultura humana. ¿Pero qué tiene la ciencia que decir al respecto? ¿De verdad existen los vampiros? ¿Como seres sobrenaturales? Desde luego que no. Cuando alguien muere, lo hace definitivamente. ¿Existe alguna enfermedad que convierta a alguna persona en vampiro? Tampoco, aunque en el planeta existen animales hematófagos. Murciélagos vampiro, por ejemplo. No hay ninguna patología que modifique la fisiología y el metabolismo humano para adquirir las necesidades de un vampiro. Por el contrario, sí existen enfermedades que podrían haber ayudado a identificar bajo la luz de la ignorancia a ciertas personas con estos seres. Estas patologías son de origen inminentemente psicológico, pero también existen casos como la peste o la rabia que bajo situaciones de histeria podrían potenciar a esta figura. Otras terribles enfermedades, como la porfiria de Günther, una enfermedad rara congénita que provoca terribles lesiones en la piel como consecuencia de la exposición al sol, podrían ser culpables de leyendas y características atribuidas al vampirismo. En cualquiera de los casos, mucho más importante que las enfermedades que solo se entienden en el ámbito del desconocimiento, es en realidad la pena, el dolor, la violencia y la maldad humanas lo que han identificado los verdaderos vampiros de la historia. Veamos, por ejemplo, el caso de Vlad Tepes, que se encuentra en claroscuros, o el de la condesa sangrienta Elizabeth Bathory de Szekely, que ostenta el récord Guinness de la mujer que más ha asesinado en la historia de la humanidad. Lleva el récord de 650 personas, y que puede que sea el caso vampírico que más ha cimentado en la realidad la idea de los monstruos que acechan en la oscuridad del corazón humano. Yo soy Fase 3 reportando para todos ustedes las historias más increíbles, los fenómenos más extraños y las cosas que nadie quiere que sepas. Hasta la próxima.